2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, jóvenes señoritas? Soy el profesor Simón Kente Hilari. Hoy realizaremos el estudio sobre el género dramático. Les explicaré sobre sus características, sus elementos y su estructura. Así que pongámonos cómodos y comencemos. Queridos estudiantes, dentro de los géneros literarios existe un género que es el más antiguo y también el más importante, el género dramático. Es aquel que representa algún episodio o situación de la vida de los seres humanos y es escenificada mediante el diálogo por personas. Todos nosotros podemos realizar alguna significación, ya sea de una situación social, como por ejemplo el cambio climático o tal vez algún accidente y ser mostrados en un teatro. En la antigüedad los teatros eran en relación a los ritos, a las ceremonias dedicadas a los dioses. Queridos estudiantes, también tenemos que saber qué significa drama. La palabra drama viene del griego, que significa hacer, que va relacionado con la idea de acción. Esta acción, queridos estudiantes, tiene que ser mostrada en escena, en un teatro, frente a un auditorio. También, queridos estudiantes, hacerles recuerdo que el teatro nació en Grecia, prácticamente en Atenas, en Europa. En ese entonces, los dramaturgos más importantes eran Sófocles, Eurípides y Esquilo. Estos dramaturgos se han dedicado a realizar obras en las cuales posteriormente han sido escenificadas. Queridos estudiantes, también tenemos que hablar sobre la diferencia de una obra dramática y una obra teatral. La obra dramática es un texto literario que se ha creado por un dramaturgo, haciendo uso del lenguaje. Y la obra teatral, queridos estudiantes, es la representación de la obra dramática, puesta ya en escena. ¿Qué quiero decir? Yo, como dramaturgo, escribo una obra teatral, escribo una obra y posteriormente ustedes, queridos estudiantes, la pueden escenificar. Esa es la obra teatral. Queridos estudiantes, otro de los puntos más importantes que tenemos que tener en conocimiento es la estructura de la dramática. Existe 3 puntos muy importantes: el planteamiento o la exposición, que hace referencia al inicio, al comienzo de una obra dramática. Posteriormente está el nudo o conflicto, que consiste en el momento de mayor tensión donde el trama se complica. Prácticamente es en este momento los actores o los que representan la escena ponen mayor tensión, mayor énfasis en el problema o en el acto que se está desarrollando. Y finalmente concluimos con el desenlace de la acción dramática. Es el momento donde se resuelve el problema planteado, ¿no?, en el que se desarrolló la obra. Es la eliminación del obstáculo, la resolución de conflictos y finalmente es en donde se emite el mensaje. Queridos estudiantes, también otro punto muy importante de la obra dramática son sus características, ¿ya? Tenemos el diálogo, los personajes hablan entre ellos y de esa conversación podemos comprender mejor su psicología y su naturaleza. No hay narrador, todo se explica en la boca de los personajes, que mediante sus interacciones en el transcurso de la obra van contándonos todo lo que está sucediendo. También está la importancia de la acción. Los gestos de los personajes, las miradas, los movimientos nos dan mucha información sobre su manera de ser y de ver el mundo. También no hay descripciones.
La escenografía, el lugar donde se emite el teatro, será la encargada de reflejar cómo es el espacio o la época en la que nos encontramos. También existen profesionales del teatro, los actores, los directores, los técnicos de luz, los que componen la obra teatral son los personajes que son parte de la obra dramática. Para ser representados, los textos dramáticos son escritos para no ser leídos, sino sobre todo para ser representados. Los textos que nos escriben los dramaturgos tienen que ser representados, queridos estudiantes, no tienen que ser leídos. Los temas, queridos estudiantes, pueden tratarse de injusticia, de amor, del alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Su finalidad, su objetivo es la comunicación y finalmente lanzar un mensaje o una idea. Estos textos, queridos estudiantes, están escritos en prosa. ¿Para qué? Para que se dé mejor el detalle de la vida de los actores o de los que vamos a representar. También existen acotaciones o indicaciones. Son aquellos actos que los dramaturgos o los directores hacen referencia a los actores. Por decir, yo como actor, en el momento de ingresar en el teatro, me equivoco. Entonces, la tarea principal del director es corregirme. Entonces, es a eso a lo que nos referimos como acotaciones. La estructura. Las obras dramáticas, a diferencia de los otros géneros literarios, se dividen en actos y cada acto cuenta con diferentes escenas que se diferencian según vaya avanzando la trama. Subgéneros dramáticos. Existen 3 subgéneros dramáticos muy importantes. Está la comedia, el drama y la tragedia. Queridos estudiantes, dentro de los subgéneros existe la comedia, que busca hacernos reír, busca dar alegría al público mediante la ironía, mediante la parodia, las equivocaciones y los sarcasmos. Escritos literarios tenemos, por ejemplo, El Avaro, Molière, ¿no?, que ha sido escrito en Grecia, El partido de la contrapartida, escrita por un autor nacional, ¿no?, Raúl Salmón de la Barra. También la otra obra literaria podemos decir Siete menús, escrita por Fernando Arce Echalar, también escrita acá en nuestro estado, en Bolivia. La tragedia se presenta temas graves y elevados que desata un desenlace fatídico, ¿no? Un ejemplo claro tenemos Romeo y Julieta, de William Shakespeare, desarrollada o escrita en Inglaterra. También tenemos El Rey Edipo, de Sófocles, que también ha sido escrito en Grecia. Y finalmente tenemos el drama, ¿no? Esta representa acciones y situaciones humanas conflictivas. Ejemplo, tenemos Ollantay, Me avergüenzan tus polleras, Aguas Wasser, Tina Yucker y Marabú, que ha sido escrito en Bolivia. Y finalmente, queridos estudiantes, para recordar este tema que es muy importante, lo vamos a sintetizar en 6 puntos muy importantes para poder recordar. El género dramático es aquel acto que representa algún episodio o conflicto de la vida. 2. En la antigüedad, las representaciones teatrales estaban relacionadas con lo sagrado, con lo ceremonial. Punto 3. El término drama proviene de la palabra griega que significa hacer. El punto 4. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Sófocles, Eurípides y Esquilo. El punto 5. La estructura del género dramático es el planteamiento, nudo y desenlace. Y finalmente, queridos estudiantes, el punto 6. Existen 3 subgéneros muy importantes: la comedia, drama y la tragedia. Muy bien, queridos estudiantes, de esa forma hemos podido desarrollar el género dramático. Espero que haya sido de su comprensión.
Pues no olviden revisar sus textos de aprendizaje, como también no olviden vacunarse contra la enfermedad del COVID-19 para estar seguros en clases. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.